Antonia es psicóloga, también además de actriz. Y en una de sus terapias, ella tuvo un paciente que escuchaba voces. Y estas voces le empezaron a dictar un guión a este paciente, un guión cinematográfico. Los hiperbóreos. Cristóbal, Antonia y Joaquín, bienvenidos. Felicitaciones por la película, por Los Hiperbóreos. Su primera película con actores en escena, tengo entendido. Para que la gente que la quiere ir a ver sepa un poco a lo que se va a enfrentar. Cuéntenos en sus propias palabras de qué se trata Los Hiperbóreos. ¿Quién? Me miran a mí, ¿no? La película se trata de Antonia Guisen, que tratando de encontrar una película que perdió, se va perdiendo en la misma película que está buscando y es atrapada en una especie como de viaje emocional, cinematográfico, hasta perderse a sí misma. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? ¿Aprobado? Bueno, se trata también de que Antonia es psicóloga, también además de actriz. Y en una de sus terapias, ella tuvo un paciente que escuchaba voces. Y estas voces le empezaron a dictar un guión a este paciente, un guión cinematográfico. Y entonces Antonia nos contactó a nosotros para que le ayudáramos a filmar este guión que estaba... El paciente empezó a notar todo. Hicieron una transcripción del guión y nos pasó este guión para que lo filmáramos y nosotros le propusimos que ella fuera la protagonista. Tiene como ahí agarrando cosas también de otros elementos que hemos puesto, que hemos expuesto, ¿no? Como también en otras entrevistas. Los hiperbóreos, claro, es un poco esta mixtura entre la realidad y la ficción. Donde efectivamente hay elementos que son parte de la realidad. Es verdad que yo soy psicóloga clínica, ¿no? En algún minuto charlando traje un poco, ¿no? Como esta idea de que un paciente, ¿no? Y como alucinaciones y ciertos delirios. Entonces empezamos en el fondo a construir, ¿no? Un guión, los chicos, junto con Ale Moffat. Todos estos contenidos que hablan un poco sobre la historia de Chile, sobre ciertos personajes y figuras importantes en la historia de Chile. Y también en paralelo creo que Los Hiperbóreos, algo que hemos dicho otras veces, es como una instancia o una película que quiere mostrar también los formatos cinematográficos, ¿no? Como algo sobre la historia del cine y sus formas de hacer y los distintos lenguajes. Eso a grandes rasgos. Es muy difícil hablar sobre de qué tratan Los Hiperbóreos. Yo decía hace poco que había renunciado a esa pregunta, pero particularmente porque creo que es reduccionista clasificarla, ¿no? Y como empezar a definir como qué es la historia, como si fuese como una historia lineal, y no lo es, y es una evidente invitación a entregarse a una cosa, a perderse en contenidos, a perderse en una cierta materialidad, a perderse en ese caos, en ese terror, en ese humor. Claro, es que es una película que yo creo que se parece mucho más a un sueño que a una película a las cuales estamos acostumbrados. Y se parece más a un sueño en el sentido de que el personaje va cambiando, se transforma en Antonia, después se transforma en otra cosa, la narrativa se va metiendo dentro de otras narrativas. Entonces es difícil justamente es difícil yo creo decir cómo se trata de esto, Sí. porque se trata de muchas cosas y se trata de algo que va cambiando. Y es mucho más parecido, yo creo, insisto mucho con esta idea, pero me parece más ilustrativa de lo que realmente es la película. Se parece más como a estas atracciones de parque de diversiones, como cuando te metes a la Casa del Terror o a los Piratas del Caribe, algo así, como te vas a encontrar con escenas muy sugerentes y con imágenes extrañas, pero es difícil construir el relato lineal. Y en ese sentido, ¿cómo nace la idea de Los Hiperbóreos y por qué también deciden tomar a Miguel Serrano, este diplomático que hacía filosofías esotéricas nazi, como este supuesto creador como del guión de la película? ¿Cómo nace todo esto? Nosotros con Cristóbal hicimos el año 2012, 2013 hicimos un cortometraje que se llama Los Andes, donde por primera vez introdujimos ideas de Miguel Serrano o referencias a Miguel Serrano, bueno, la cara de Miguel Serrano en ese corto también. Y en esa época estábamos pensando, y todavía estamos pensando un poco en eso, en cómo crear mitologías propias de Chile o latinoamericanas, así como en las películas o en los mitos como que consumimos, ¿cierto? Como de películas europeas o norteamericanas, sobre todo, hay toda una mitología
que está inspirada en mitos locales, pero que está pasada por esta universalidad, ¿cierto?, del cine norteamericano. Y Los Hiperbóreos, de alguna manera, en su origen era una película que quería dialogar con la tradición del cine de fantasía, de acción, el cine que consumimos o que vimos, sobre todo Cristóbal y yo, por edad, cuando veíamos televisión en los 80, comienzos de los 90 y arrendábamos VHS. Y la película obviamente se fue por otro lado muy distinto, pero en esa idea entonces de como tratar de revisitar el cine de fantasía y ciencia ficción, y con esta idea de construir una mitología local, hemos ido como investigando y coleccionando figuras extrañas que podrían ser que son parte de la vida real de Chile, pero también que parecen personajes de fantasía o de ciencia ficción. Y Serrano, que es un nacionalista y además un nacionalsocialista o nazi chileno, que es algo súper extraño, pero que igual fue embajador de Chile en la India y en otras partes, también en Austria. Parece un personaje sacado, ¿cierto?, como del Hobbit. Y nos parece como muy interesante poder construir en base a elementos muy reales de la historia de Chile, cosas que parecen muy fantasiosas como un sueño, pero que cuando de repente vuelves a mirar las noticias, por ejemplo, hoy día estábamos con Antonia en un programa de radio y estaban pasando la detención o algo así de Katy Barriga, que el informe psicológico de Katy Barriga decía que tenía problemas, claramente cosas muy infantiles de personalidad, y yo pensaba mientras hablábamos de esta cosa realista, fantasiosa, que estábamos como pensaba en Katy Barriga y su container lleno de peluches, y dije como eso es lo realista, como Katy Barriga y su container de peluches. Bueno, nada, como que así de absurdo nos parece, o me parece a mí, que es la mitología que podemos construir con gente como Miguel Serrano. Antonia, y también me gustaría saber cómo llegas tú a este proyecto y cómo fue participar obviamente en esta película, y si es que habías hecho cine de este tipo en particular antes. ¿Cuál fue quizás la cosa más difícil, lo que más te gustó? ¿Cómo llego? Bueno, los chicos en el fondo originalmente habían escrito o estaban escribiendo una película que no era Los Hiperbóreos, ni tampoco era la que ahora vamos a hacer, nuestra próxima película, que es La Plaga. Era otro el guión, la idea original a la que a mí me invitaron es distinta. Esto se terminó un poco ramificando y dividiendo en cosas por distintos motivos, ¿no? Ya sea de presupuesto o porque todavía no estaba del todo decantado ese guión. Entonces terminamos filmando Los Hiperbóreos. Y sí, efectivamente es un proyecto súper distinto. Además, originalmente la invitación que me hicieron era un poquito más radical en términos de qué es lo que iba a significar. No iba a haber ningún otro actor. Finalmente lo hay, muy poquito, pero igual lo hay. Un actor, digo, de carne y hueso. La invitación, claro, era como, bueno, todos los objetos van a ser de mentira, ¿no? Y de otra materialidad, lo cual es un tema igual, ¿no? Porque en la actuación, más aún quienes actuamos desde un lugar bastante sostenido en el realismo y en la naturalidad, claro, es como, chuta, me vas a poner, ¿no?, elementos que no tienen el peso habitual que tienen las cosas, ¿no? Ya sea una taza, ¿no?, como un teléfono. Entonces, claro, era desafiante la invitación, pero era profundamente atractivo también. Entonces, en ese sentido, claro, era muy distinto, ¿no? Como actuar, digo, ya sea con máscaras, ya sea con marionetas, ¿no? En este contexto, además de trabajo que es abierto al público, que a ratos era como un taller, una exhibición, un teatro, un set de televisión también. Y en la película tú te interpretas a ti misma, como Antonia Giesen, actriz y psicóloga clínica. ¿Eso fue muy difícil? ¿Cómo te costó quizás verte como desde otra perspectiva, así como separarte de ti misma? Como que recuerdo que cuando recién leí el guión, lo que decía antes, trataba mucho de querer como entender, ¿sí? Como que quería entender las escenas, quería entender en cada escena quién era yo, de dónde venía, para dónde iba, que es algo que en el cine tradicional lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Como con el continuista o la continuista, o lo que uno está trabajando todo el tiempo es eso, de dónde vengo, porque a veces se graba más desordenado, entonces tienes que estar todo el tiempo construyendo como una columna vertebral de ese personaje y de esa identidad, y de repente acá era como, uy, me perdí, ya no entiendo muy bien quién soy yo. O sea, yo recuerdo en mi bajada de estudio de guión haciéndome la pregunta yo misma de quién soy yo acá, y les preguntaba a los chicos como quién. O sea, entonces un poco eso que ocurre en la película también me ocurrió a mí. Entonces creo que eso me hizo no alejarme tanto desde lo que tú cuentas un poco como, acá voy a ser psicóloga, ¿cómo me separo yo o qué cosas yo incorporo de lo que yo sí soy ahí?
hay algo de eso, pero creo que hay muy como una distancia, como ¿cuál es la escena? Ok, ¿qué es lo que se quiere contar? Ya, ok, naturalidad, pero claro, en mi vida real, digo, no ocurre eso que ocurre en la película, ¿no? Tú que la viste, ¿no? Sí, yo creo que nosotros manejamos eso de manera bien irresponsable. Como, me imagino que a Antonia en algunos puntos le conflictúa esto. Justamente en la película, da lo mismo, esto no es un spoiler, ella dice una frase sobre Jung, que lo admira mucho, y a la Anton le carga Jung. Con No, eso. no sé, no me carga, pero no, No le es interesa particularmente. Claro. Pero claro, nosotros escribíamos, inventamos un personaje de Antonia durante la escritura, obviamente, y también riéndonos un poco de la confusión que ella evidentemente tenía con el proyecto, porque era imposible no tenerlo, no es algo propio de ella, sino que era nosotros mismos estábamos confundidos con el proyecto. Pero uno actuando finalmente también uno se saca las ganas también de apropiarse de cosas que no son de uno, ¿sí? Aunque uno a ratos le pueda dar, ¿no? Como vergüenza, pudor, ciertas cosas, uno igual satisface como unos deseos que uno, ¿no? Como unos placeres culpables de repente también, como, ¿no? En escenas y cosas que son, por ejemplo, muy románticas, ¿no? O como muy rabiosas, cosas que a lo mejor uno no hace siempre, y decís como tengo la oportunidad también de hacerlo acá. ¿Quiénes son ustedes? Son Cristóbal y Joaquín, los directores. Hace un tiempo contaron en una entrevista y ahondaron como en su incapacidad, por así decirlo, para escribir un guión normal. Y también describieron esta película como la más extraña que se iba a estrenar en el Festival de Cannes. ¿Qué es lo que ustedes consideran como extraño y cuáles son sus inspiraciones? Sí, bueno, la descripción de la película más extraña que se iba a estrenar en el Festival de Cannes no es nuestra, sino que es del Julian Ryle, que es el director de la quincena de los cineastas, que es la sección de Cannes donde se estrenó esta película. Él presentó la película como el ovni del festival. Nuestra sensación fue que fue una muy buena presentación porque predispuso a la gente a ver esta película desde un lugar como no exigiéndole una narrativa convencional o una narrativa a la cual uno está normalmente acostumbrado cuando pone una película en Netflix. Definitivamente esta película yo creo que es más una experiencia, no sé, un periodista hace poco puso eso, es más una experiencia inmersiva que una película, puso como quizás es más una experiencia inmersiva que una película, y a mí dije, bueno, igual que por un lado no me gustó que dijera eso, porque es como, quizás su idea de película es súper estrecha, por una parte, pero por otro lado igual me gustó porque era como, sí, o sea, como que, ¿qué es una película si no es una experiencia inmersiva? ¿Cachai? Sí. Como, ¿por qué tenemos que regirnos por esos cánones que nos están imponiendo como la hegemonía de Hollywood, la hegemonía de las plataformas, ¿cachai? Y nosotros pensamos las películas mucho más libremente, o sea, yo creo que también hay algo de... venimos del mundo de las artes visuales y un poco yo creo que Joaquín y yo tenemos esta resistencia a pensarnos en el gremio de los cineastas, pensarnos en el gremio de los artistas visuales, sino que hacemos cosas nomás, hacemos como, y esta película es como un monstruo un poco, pero es un monstruo que intentamos por todos los medios de hacerlo lo más entretenido posible, en el sentido de tener al espectador entre nuestras manos y que sea una experiencia lo más interesante posible. No es lo más interesante posible si esperas la película de Netflix, pero yo creo que sí es una experiencia súper interesante. Hay algo, por ejemplo, que nos ha pasado con Cristóbal desde siempre, pero que las dos veces que no me he enfrentado a hacer largometrajes, que fue La Casa Lobo y ahora Los Hiperbóreos, hay algo que nos ha pasado que yo creo que es muy sano para nosotros, que es que nos dimos cuenta, por ejemplo, con La Casa Lobo, que es nuestro primer largo y que es de animación stop motion, nos dimos cuenta antes de empezar la producción de que todas las decisiones que tomábamos nos llevaban a hacer películas de terror. No era lo que buscáramos, pero todas las decisiones técnicas eran como de terror. O sea, de repente, no sé, hay una marioneta o algo así, hoy si le cortamos la cabeza se estira y le salen algo puntas y esas puntas se transforman en una casa. Y claro, obviamente, si eso lo mezclé con pintura chorreando negra, es de terror. Entonces, la Casa Lobo de alguna manera fue una película que la hicimos tratando de domar o de entender cómo darle un sentido a ese terror. Y en el caso de Los Hiperbóreos, yo creo que, entre otras cosas, es una película que nunca logra encontrar el hilo conductor. Antonia no la logra encontrar y se pierde en ella. Los directores que aparecemos como personajes, como marionetas en la película, tratamos de domar la película y tampoco lo logramos. Y creo que la película, de alguna manera, es un intento de nosotros de entender por qué nunca logramos hacer películas que tengan una línea directa, ¿cachai? Como, por ejemplo,
a decir algo normal, malo, como una comedia romántica muy predecible, que son las más aburridas, creo yo, que como ya sabes para dónde va a ir. Eso es una película con una línea muy común. En el contrario, por ejemplo, Adaptation, que se llama, El ladrón de orquídeas. El ladrón de orquídeas de Kaufman, es una película que yo creo que, guardando las diferencias, le pasa algo parecido, que trata de como normalizarse y no lo logra, trata de volver al problema del personaje principal y su conflicto, pero todo el rato se le escapan, se les salen como... se le salen los problemas por los bolsillos, se desborda, trata de organizarse. Yo creo que a eso llamamos como que no logramos hacer cosas normales. Se nos desvía el foco y tratamos de volver y no lo logramos. Claro, yo creo que eso que dice Joaquín tiene una parte más inconsciente, involuntaria, que es como nuestra naturaleza, nuestra personalidad nos lleva a hacer este tipo de cosas. Y por otra parte tiene una parte más proyectual, más consciente, que tiene que ver con... Esta película se trata mucho de los comienzos del cine. Es una gran referencia a Méliès y a ese cine donde la gramática audiovisual no estaba completamente configurada, sino que era teatro filmado, era magia, quizás era como un Méliès era un mago, era un tipo que hacía ilusiones ópticas, creando el cine y creando como este protocine, este cine prehistórico. Y esta película es un poco eso, es como nosotros, porque somos un poco unos alienígenas en el mundo del cine, yo creo, como unos allegados. Estamos tratando de hacer cine sin tener las herramientas, pero tratamos de hacer algo interesante a partir de eso. Yo creo que también lo raro, yo no sé si me puedo hacer cargo de la palabra raro, porque bueno, fue algo más bien que dijo, pero sí estoy seguro que no quiero hacer un cine formulaico y no me interesa hacer un cine que sea pura expresión de época, que sea como la película que con los cánones actuales de este año, con la estética actual de este año, con las cosas como se supone que tengo que hacerlas, como que sentimos que tenemos que hacer algo genuino, algo propio, algo que no se haya hecho antes, o si no, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo? Hacer una película toma tiempo, toma dinero, toma esfuerzo, como me parece completamente, como ¿por qué voy a gastar mi vida y la vida de mis colaboradores como en hacer otra más de las miles que hay en las plataformas? No tiene sentido. Chicos, y ustedes también son muy reconocidos en la esfera internacional y han trabajado, por ejemplo, con directores como Ari Aster y trabajaron en Beau is Afraid. Me gustaría saber también cómo llegaron a trabajar, a formar parte de ese proyecto con Ari Aster y cómo fue esa colaboración. Y entiendo que siguen trabajando con él también. Él fue productor de Los Huesos y también ahora va a ser productor ejecutivo de Hansel y Gretel. Correcto. Llegamos a él porque él nos contactó un día a través de nuestro agente en Estados Unidos. Nos contó que él era muy fanático de La Casa Lobo. La Casa Lobo tuvo un estreno online durante pandemia en Estados Unidos y le fue muy bien, llegó a mucha gente y bueno, llegó a sus manos y cuando se juntó con nosotros la primera vez nos contó que la había visto un montón de veces y que si bien era un proyecto muy distinto a lo que él estaba haciendo en Beau, era un proyecto que estaba inspirando mucho como él estaba imaginando esa película y más particularmente como él estaba imaginando una secuencia animada que era para la cual nos estaba convocando. Así nació la invitación. No sé si quieres contar. Y después trabajar con él fue placentero y terrorífico al mismo tiempo porque, tiene varios elementos. Uno es una película que grabamos, o sea, una película con la cual colaboramos a distancia. Conocimos a Ari cuando ya se estrenó la película, en persona digo, el productor con el cual trabajamos más directamente, Jorge Cañada, no lo conocemos en persona todavía, ¿cierto? ¿Tampoco? No. Y somos amigos. Fue una película para la cual pudimos trabajar solamente porque cambió el paradigma de trabajo. Digo esto porque pudimos trabajar a la distancia y digo esto también porque fue un poco esquizofrénico trabajar. Estábamos trabajando como, ¿cierto?, para esta película norteamericana, con el productor viviendo en Londres, un español, y Aris en un momento se fue de Nueva York a Canadá a grabarla. Nosotros estábamos en Santiago de Chile en el taller, con una plaga de ratones en el taller. No era necesario contar eso. Y en pandemia, ¿no? Y en pandemia, y con 15 personas trabajando en el taller y probablemente más ratones que personas. Definitivamente. Entonces fue un proceso bien extraño, y bien extraño también porque Ari es un genio que tiene la película completamente dibujada en su cabeza antes de grabar y quiso trabajar con nosotros.
que nunca tenemos la película dibujada antes de hacerla, entonces fue súper difícil. Y porque también nosotros tenemos esta personalidad pestosa de artistas que queremos hacer lo que nos gusta hacer, y nos costó un montón trabajar para otra persona, pero resultó súper bien. O sea, todos terminamos contentos, algunos más estresados que otros, y aprendimos un montón. Aprendimos a trabajar en equipo, con más gente, aprendimos nada, como a lidiar con producciones mucho más complejas a largo plazo. Sí. Sí, bueno, y además aprendimos mucho de él, como yo creo que las reuniones eran súper provechosas, entender cómo él piensa la composición de los planos, la manera en que se va como hilvanando un plano con otro. Yo creo que para mí fue un gran aprendizaje, y de hecho mucho de lo que hicimos durante ese año y medio en que estuvimos trabajando en la secuencia animada de Bow nutrió mucho los hiperbóreos. O sea, yo creo que casi a un nivel inconsciente, pero los hiperbóreos es una versión nuestra, yo creo, y extendida un poco de lo que fue nuestra experiencia en eso, al menos técnicamente, yo creo. Sí, es como una versión punk de la... Claro, super punk. Bueno, y estaban en pobre, paralelo, y si pobre. estaban escribiendo. No, Sí, sí, estábamos escribiendo. Estaban escribiendo. De hecho, para las personas que hayan visto la película de Ari y recuerden la secuencia en la que trabajamos nosotros y vean los hiperbóreos, van a ver las Sí, similitudes. me di cuenta. Sí, es Sí. muy evidente. Y es porque yo creo que estábamos como tratando de sacarnos de encima. Bueno, y respecto a lo último que secuencia. comentabas, efectivamente él y Lars Knudsen, que es su socio, ellos tienen una productora que se llama SquarePeg. Ellos están coproduciendo uno de nuestros próximos proyectos. Tenemos como 2 proyectos principales en este momento. Uno es La Plaga, protagonizado por la compañera acá, y el otro es Hansel y Gretel, que es de animación. Entonces La Plaga es más como los Hiperbóreos 2, Hansel y Gretel en la Casa Lobo 2, algo así. Cuénteme de este próximo proyecto de La Plaga. ¿Sigues trabajando con esta dupla? Sí. Bueno, ¿qué se puede contar? Es una historia... Puedes contar todo. Yo les había dicho en algún minuto que fue como que terminé el guión. Ahora no sé muy bien cuál es la invitación nueva en torno a, como a las nuevas materialidades y cómo esto se va a filmar. Para mí es un misterio todavía, no hemos tenido esa reunión. Y es un misterio real porque de verdad que uno se aproxima a las grabaciones con los chicos y como miles de cosas que yo imaginé de los hiperbóreos leyendo las escenas, de repente llega al set y no me imaginaba, era como, no sé, la nieve, y yo decía, bueno, ¿dónde está la máquina de la nieve? O eso se va a hacer en postproducción. Acto seguido eran chicos tirando papeles, ¿no? Y como, era esto, no, esto lo vamos a hacer. Entonces todo el tiempo era como una bajada de la realidad a cómo esto qué vamos a contar. Entonces lo mismo me pasa ahora con La Plaga, digo como, ni idea qué cosas van a ser los nuevos elementos, cómo lo vamos a filmar. Solo sabemos por ahí como un actor, pero no el otro. No, bueno, algo nuevo y ¿Cómo que sí contar estamos ahora? seguros es que son puros actores, no hay marionetas, no hay personajes animados, Ya. son todos actores. Todos van a ser Sí, eso es seguro. Sí, está Antonia y Andrew Bernstein, son los súper confirmados. Tú sabías eso, ¿no? Andrew. Andrew Sí, po. Barksted. Baxter. Yo lo trato de decirlo rápido porque nunca me sale bien, pero... Bernstein. Barksted, sí, Andrew, Em, que es lo máximo y es tremendo actor. Pero se trata de... Sí. Y yo en algún minuto fue como que terminé el guión y dije como, es una historia de amor, pero no, Sí. yo diría que es un drama psicológico, Freudiano. muy freudiano, muy Sí. edípico, como, sí, de los lazos, de los vínculos y de cómo no podemos salir de ellos y de lo víctimas que somos un poco como del inconsciente y de todas esas, ese entramado dificultoso de los afectos. Yo creo que es eso. Sí, y voy a tratar de hacerla súper así como sencilla, porque de hecho yo encuentro que es una historia de las más sencillas que hemos escrito. Es la historia de Diana, que intenta intenta escaparse del amor tóxico de su padre, tratando de tener su propia relación amorosa con Lalo. Y el padre hace muchas cosas para evitar eso, como evidentes y no tan evidentes, y vemos como Diana tiene que tomar medidas desesperadas y poco realistas incluso para escapar del amor opresivo del padre y encontrar su propia versión del amor. Es una película de fantasía. Diana tiene un talismán mágico que le permite viajar a otros universos. Entonces la película parte en un universo de cuento de hadas, pero Diana a través de este artefacto mágico va a poder viajar a otros universos. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, una invitación a que las personas vayan a ver Los Hiperbóreos. Lo invitamos a ver Los Hiperbóreos, que es la película dirigida por Joaquín Cosini y por mí, Cristóbal León, y protagonizada por la gran Antonia Guisen.
y es una película, yo creo, que no se parece a ninguna otra película que hayan visto. Eso es lo que puedo decir. No sé. Atrevida. Sí, nada, invitarlas a todas y a todos a ver una película que sí, efectivamente creo que es algo muy distinto en el cine chileno y por ende me parece que todo lo que venga a reformatear ciertos lenguajes es necesario. Entonces, ojalá que vayan todas y todos a verla. Una película que no van a olvidar. Muchas gracias, chicos.